Muy buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, vamos a comenzar con el pequeño testeo de los audios. Desde ya le doy la bienvenida nuevamente a nuestra capacitación de cibercrimen de la A a la Z. Por ahora, ¿me escuchan todos? ¿Tienen algún problema? Bueno, me estarían escuchando fuerte y claro entonces. Perfecto. Bueno, como estuvimos haciendo mención, hoy vamos a estar desarrollando el tercer módulo de la mano del investigador forense digital, Fernández, que se titula Haz una pregunta impertinente y estarás en camino a una respuesta pertinente. Mi nombre, para los que ya estuvieron, es Brian Arroyo y voy a estar siendo el presentador y moderador junto con Emiliano Zárate, por lo cual me van a poder enviar a mí o le van a poder enviar a Emiliano cuando hagamos el bloqueo del chat todas las dudas que tengan, así nosotros las recopilamos y se la podemos enviar a Matías. Quiero recordarles que mantengan los micrófonos y videos apagados para que la plataforma funcione mejor y así podamos disfrutar perfectamente de la clase sin interrupciones. Antes de empezar, nos vamos a tomar unos minutitos, así se terminan de conectar los demás. Mientras esperamos 2 minutos antes que empiece Matías, paso a contarles y agradecerles nuevamente por conectarse de todos los rincones de Argentina y de los países como Ecuador, Colombia, Panamá, México, Chile, Honduras, Perú, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Vamos a repasar también el último encuentro que nos está quedando en el tintero, que es el domingo 19 a las 20 horas de la mano de Diego Bucci. Vamos a estar desarrollando la cuarta y última clase que se titula Tiempo que pasa, verdad que huye. Por último, cada uno de los encuentros tiene en su final un ciclo de concientización tecnológica y todos los encuentros quedan grabados, que obviamente después Emiliano se encarga de mandarles por correo, así ustedes pueden tener acceso nuevamente a estas grabaciones. Bien. Y bueno, igualmente como les mencioné, Emiliano va a estar conmigo el día de hoy moderando, así que nos pueden enviar. Y ahí le vas, que ahí tiene una consulta sobre lo de grooming. Sí, creo que ya iba a enviar todo el PDF con los links. No sé si ya lo realizó. Buenas noches a todos. Bueno, primero saludarlos. Ahí me hicieron una consulta, Jonathan. Sí, lo envié al PDF junto con el material, obviamente, que se fue acumulando de la clase de Brian. Así que ya tienen todo para verlo. Sí, búsquenlo en los adjuntos, que van a encontrar los 2 links de YouTube y los 3 archivos de Brian, y ahí va a estar el PDF para generar prevención de grooming. Así que bueno, ahora yo me silencio y bueno, bienvenidos a todos. Perfecto, Emiliano, gracias por la aclaración. Y bueno, ahora sí, Matías, estamos listos para empezar. No sé si andás por ahí. Así ya empezamos a darle la clase. ¿Cómo andan a todos? Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? Soy Matías Fernández. Hoy me van a tener que padecer un ratito. Bueno, arranco por contarles que esta clase, la verdad que es muy importante para mí. Mucha gente que está conectada del otro lado. Les agradecemos a todos. Bueno, gracias por los halagos de la entrada. Eh, Les paso a comentar que la clase de hoy se va a estar realizando sin video, solamente con audio, eh, por la consultita ahí que me habían dejado en el chat. Todas las consultas que se van a realizar a través del chat van a estar dirigidas, como dijo Brian, a él o a Emiliano. Ellos luego me van a eh, estar enviando algunas de las consultas para que las vayamos respondiendo. Vamos a ir directamente por el recorrido de la clase, luego vamos a estudiar un caso real de investigación y por último vamos a tener el ciclo de concientización. Bien, sin mucho más preámbulo, paso en primer lugar a presentarme. Tal vez alguno de ustedes reconozca esa imagen.
Mi nombre, como ya lo dije, es Matías Fernández. Soy investigador en cibercrimen, también soy perito informático. Puntualmente me dedico a esto hace un poco más de 9 años. También, bueno, damos junto con Diego Bucci clases a nivel universitario, también hemos participado en conferencias y congresos a nivel nacional, internacional, etcétera. Y somos instructores en capacitaciones, tanto dirigidas a Ministerio Público, a Fuerzas de Seguridad, algunos consejos profesionales también, dentro de consejos profesionales en ciencias informáticas, ad hoc de Buenos Aires, y a su vez también para empresas. Voy a hacer alguna suerte de reclamo a mis colegas, a mis compañeros de curso. Yo quería poner esta foto para presentarme. Ellos me dijeron, no, Matías, mirá, la verdad me parece que es un poco informal. Entonces, bueno, decidí cambiarla por esta. Me dijeron, mira, Matías, la verdad que vas a generar alguna suerte de inconveniente probablemente con la remera de fútbol. Entonces, bueno, decidí dejar esta imagen en donde se puede ver de fondo un pedacito del laboratorio y la remera al tono con los colores de la presentación. Así que bueno, no me quiero extender mucho más en esto. Sí, bueno, comentarles que formé parte en su momento de la Policía Metropolitana, trabajando en el área de investigaciones, y posteriormente parte del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la ciudad. Actualmente trabajando allí. Bien, arranquemos por el título de la clase. El título de la clase es Haz una pregunta impertinente y estarás en camino a la respuesta pertinente. ¿Qué queremos decir con esto? Para los que estuvieron en el conversatorio, seguramente ya lo escucharon. Para los que no estuvieron, lo refresco un poco. Sucede mucho en el ámbito de investigaciones, en casos de cibercrimen, que no realizamos bien las preguntas correctas, de forma tal que si nosotros no realizamos las preguntas correctas, se vuelve muy, muy complicado, de alguna forma, llegar a la respuesta cierta. ¿Bien? Entonces, es así que lo que tenemos que hacer inicialmente es establecer a dónde queremos llegar con una investigación que tiene características y aspectos tecnológicos o técnicos. Y de esa manera, estableciendo a dónde es que nosotros estamos apuntando, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos averiguar y sobre todo establecer cuál es la hipótesis del caso. Es recién a partir de esa pregunta que nosotros vamos a poder intentar transitar algunos caminos que nos van a llevar a una respuesta pertinente, una respuesta satisfactoria que básicamente nos permita lo más importante que tiene un proceso investigativo, que es llegar a la verdad, o sea, esclarecer el hecho que se está investigando. Bien, hoy entonces ustedes más o menos fueron apreciando seguramente el temario del curso. En esta clase vamos a hablar un poquito de colaboración a nivel investigativo y vamos a hablar también de qué es la informática forense, qué es la evidencia digital y de qué manera puede, digamos, generar alguna sustancia que sea relevante para el proceso investigativo. Y para esto vamos a hablar del primer tema. El primer tema que traemos aquí a discusión en la clase es la colaboración en casos de investigación, ¿bien? Juntos somos más fuertes. ¿Qué queremos decir con esto? Existen algunas características propias de la investigación en materia de cibercrimen. En primer lugar, una de las características fundamentales que tiene es la interjurisdiccionalidad. ¿Qué significa esto? Que en general, puede ser que no, pero en muchos casos, los delitos cibernéticos o delitos tecnológicos tienen un punto de apoyo en múltiples jurisdicciones. Por ejemplo, una persona que realiza una amenaza, un delito que dentro de todo es sencillo para la investigación, bien, o podemos llegar o no llegar a esclarecer el hecho, pero
las tareas a realizar en la gran mayoría de los casos son relativamente sencillas. Y entonces en ese caso tal vez la persona que realizó una amenaza la realizó desde un teléfono celular. Bien, esa persona estaba en la provincia de Jujuy, vamos a poner, amenazó a una persona que estaba en la provincia de Buenos Aires a través de una red social que tiene sus servidores en otro país. Entonces, en este caso, la interjurisdiccionalidad va a dictar la forma en la cual se tenga que llevar a cabo la investigación. Bien, entonces de esta forma vamos a tener que comenzar un camino, comenzar a transitar un camino de colaboración, en primer lugar, con otras jurisdicciones a nivel legal o a nivel policial, ¿bien? Y en segundo lugar, no solo con otras policías o con otros ministerios públicos, sino también, en la gran mayoría de los casos, vamos a estar dependiendo de la colaboración que presten las empresas que se encargan de proveer un determinado producto, ¿bien? O brindar soporte a una determinada red social. Entonces, todo esto, digamos, termina por eh, exponer de alguna forma esta segunda palabra que está escrita ahí, que la busqué en Google a ver si efectivamente existía, multidisciplinariedad, cuesta hasta pronunciarla, pero bueno, que es otra de las características de la investigación en cibercrimen, ¿bien? Eh, Existe un laboratorio de informática forense que es muy reconocido a nivel nacional, que tiene sede en Mar del Plata, que se llama Infolab. Bien, Infolab creo que fue uno de los primeros laboratorios de informática en explicar la importancia de la multidisciplinariedad en el ámbito de la informática forense. Y es que no solo se necesita tener gente que esté capacitada a nivel técnico, sino que también se necesita tener gente capacitada a nivel legal, por supuesto, por las características propias que tiene la informática forense, y en sí todas las investigaciones en cibercrimen. Y a su vez también existen algunas profesiones, tales como la psicología, la criminalística y muchas otras, que nos van a brindar, incluso la medicina, ¿no? Que nos van a brindar determinadas perspectivas, bien, sobre las cuales nosotros nos podemos apoyar para la resolución de los casos de cibercrimen. Y entonces, una vez que ya resolvimos alguna circunstancia vinculada a la interjurisdiccionalidad, vinculada a que el equipo de trabajo que trabaja este tipo de flagelos es multidisciplinario, una vez que resolvemos todo eso, surge otro inconveniente y otra problemática a resolver, que son los canales de comunicación. ¿Cuáles son los canales de comunicación que se establecen, bien, para la investigación de este tipo de casos, para la averiguación de información vinculada a estos casos de investigación? Y entonces, aquí a esta altura descubrimos que los canales de comunicación muchas veces son tan importantes como la información que viaja por ellos. Y también incluimos aquí al cuarto punto, que son los aspectos legales, ¿bien? Los cuales permanentemente tenemos que observar para poder llegar, cuando lleguemos, mejor dicho, al resultado, sea favorable o no, si es favorable, poder apoyarnos en ese resultado para la última instancia de Prácticamente, bueno, acá fue de este caso judicial, bien, de este caso de investigación. Entonces, estos 4 puntos se vuelven muy, muy relevantes y muy importantes al momento de realizar cualquier tipo de investigación en cibercrimen. Tenemos que estudiar cada uno, de qué manera poder trabajar sobre cada uno de estos puntos para luego poder establecer cuál va a ser el proceso que vamos a iniciar y cómo se va a mover la investigación, bien, dentro de un determinado caso. Entonces aquí aparecen las redes sociales, los ESP y los ISP. Para los que no saben qué es, ESP hace
referencia al término Email Service Provider, o sea, proveedor del servicio de correo electrónico, e ISP hace referencia a por sus siglas, ¿no?, a Internet Service Provider, que es proveedor del servicio de Internet. Entonces aquí también nos encontramos con otro de los aspectos que pisan muy, muy fuerte hoy, sobre todo mucho más hoy por hoy, en el marco, digamos, de la situación que estamos viviendo, en donde estamos eh, todos en nuestras casas, en donde hay una utilización mucho más intensiva de la tecnología, de las redes sociales, etc. Y adquiere un protagonismo que, digamos, hace muchos años no se tenía en cuenta, y que para ciertas jurisdicciones o para ciertas personas que se dedican a la investigación fue un poco inusitado, que es de qué forma esa colaboración de la cual hablábamos en la filmina anterior, va a trabajar con las distintas empresas, bien, que son magnates, que son empresas, son empresas gigantes, muy poderosas, que no tienen, o sea, no se encuentran eh, ubicadas en el país, no tienen domicilio legal en el país, muchas de ellas, y algunas, las que tienen algún domicilio legal en el país, eh, directamente tienen oficinas que trabajan las respuestas a los requerimientos legales en otro país. Entonces, bien, aquí se nos plantea, en primer lugar, vamos a tener cuentas y determinados perfiles, ¿bien? En cada una de las redes sociales o en un proveedor de un servicio de correo electrónico, etc. ¿Y cómo funciona una investigación realmente? ¿Cómo funciona? Bien, en un determinado caso, habíamos puesto el caso de amenazas, como puede llegar a ser una estafa, como puede llegar a ser la producción, distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Todas todos los delitos que trabajan a través de un medio tecnológico, bien, van a trabajar en general a partir de una cuenta o de un perfil de una red social. Entonces, cuando nosotros tenemos que comunicarnos, bien, con Facebook, con Twitter, con Google, tenemos que comunicarnos, o a su vez puede ser con un ISP. Podemos comunicarnos con un ISP como puede ser Telecentro, Cablevisión, bien. Cuando nosotros hablamos y entablamos un diálogo con estas empresas, sabemos que las empresas pueden, la gran mayoría de ellas así lo hace, recolectar datos a partir de los usuarios, ¿bien? O sea, a partir de las cuentas que poseen los usuarios. Y estos datos en general se dividen en datos de conexión y datos de contenido. ¿Qué queremos decir con esto? Y quiero dejar bien clara también la diferencia. Los datos de conexión hacen referencia a el nombre de la cuenta, si hay una cuenta de correo electrónico asociada, si hay un teléfono de contacto asociado, los logins, bien, o sea, los ingresos efectivamente a esa cuenta, y a su vez también alguna información que viene con el login, como pueden ser las direcciones IP, bien, que la estamos mencionando ahí abajo. Entonces, todos esos datos corresponden a datos de conexión. Y en general, tanto las empresas de redes sociales como los ESP y los ISP pueden llegar a brindarnos datos de conexión, bien, con, digamos, la única justificación de que existe una causa penal iniciada en donde se denuncia a tal usuario por tal distribución de contenido, lo que fuese. Pero los datos de contenido, en general, nunca los vamos a poder obtener simplemente con esta mera solicitud. Bien, los datos de contenido son mucho más cuidados por todas las empresas, por motivos lógicos, ¿no? Por un motivo de, digamos, privacidad. Entonces también tenemos que tener esto muy en cuenta y saber que acceder a los datos de contenido que puede tener alguna de las empresas sobre alguno de los perfiles de los usuarios creados es mucho más complejo, ¿bien? Y aquí aparece entonces la figura de preservación de perfiles.
¿qué es la preservación de perfiles? Si nosotros observamos que las amenazas, con el ejemplo que veníamos trayendo, se realizaron a través de la red social Facebook, por ejemplo, de un usuario a otro, podemos solicitar que se preserve el perfil de la persona que realizó las amenazas. ¿Para qué se realiza esta preservación de perfiles? Preguntarán muchos de ustedes. Esto se hace porque esta persona puede llegar a eliminar su usuario, ¿bien? Puede llegar a eliminar el usuario de la red social, o a su vez también puede eliminar parcialmente el contenido que posee su perfil. Con lo cual esta preservación se hace a los fines de poder luego descargar toda la información vinculada a ese usuario a partir de la consulta a las redes sociales o a los ESP y ISP. Bien, y a su vez también existen los oficios y las notas, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la cual se generan los oficios y las notas que nosotros libramos a las empresas de redes sociales y a las otras, porque de la forma en la cual nosotros realicemos esa solicitud de información, nosotros, por ejemplo, podríamos solicitarle a Facebook, en el ejemplo que veníamos poniendo, que nos envíe toda la información vinculada a un determinado perfil de usuario, bien, todos los logueos y toda la información que describimos antes. Pero también hay otras empresas, las cuales, digamos, están englobadas en el término de ISP también, que son las empresas proveedoras del servicio de telefonía móvil, ¿bien? Entonces aquí sí que se vuelve un poco más complejo, porque, y ustedes imagínense que por cada oficio que nosotros enviamos y por cada nota, bien, para los que pertenecen a un ministerio público, los que pertenecen a una policía y se dedican a investigar, por cada nota a veces tenemos una respuesta a los 30 días, 45 días, si es que responden las empresas, en muchos casos 3 meses, 4 meses. Entonces tenemos que cuidar muy bien no solo la información que se solicita, sino analizar si el resultado de esa información puede servirme para otra cosa, mismo incorporarlo dentro del mismo oficio, dentro de la misma nota, para poder solicitar la información una sola vez. ¿Bien? Más o menos, aquí les traje algunas capturas de pantalla. Esta es la plataforma o el acceso, digamos, a la plataforma de Facebook para Law Enforcement Online Request. Esto es un sistema que generó Facebook. La verdad es que no estoy seguro de si fue el primero, pero si no fue el primero, fue uno de los primeros, que generó una plataforma específica para law enforcement. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que las personas, o los investigadores, mejor dicho, que pertenezcan a una policía o a un ministerio público, pueden obtener un usuario de Facebook, ¿bien? A través del cual van a poder ingresar aquí, a este servicio web, y eh, solicitar información al respecto de un usuario. Y no solo eso, sino que también pueden cargar la denuncia digitalizada, ¿bien? Y hay personas en Facebook que se están dedicando a establecer si corresponde o no de acuerdo a las formalidades, a los términos y condiciones de Facebook y a la ley que se le aplica. Bien, Facebook tiene sede para responder a nivel legal en Irlanda, con lo cual digamos que eso por momentos puede llegar a ser un poco más compleja esta tarea. Este es Twitter, ¿bien? Twitter tiene también una página en donde informa cuáles son todas las directrices para la policía, ¿bien? No solo es aplicable a la policía, sino en general a law enforcement, que básicamente hace referencia a todas las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, ¿no? Esa creo que sería la traducción no tan literal, pero sí la que mejor aplica, digamos, a nivel práctico para lo que es law enforcement. Entonces, dentro de esto, aquí existe una guía bastante detallada en donde se nos va a explicar la forma en la cual se tiene que solicitar la información a Twitter. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de las redes 24/7, ¿no? Esto, imagínense que está todo vinculado.
¿Qué pasa cuando las mismas redes sociales y los mismos ESP comienzan a detectar que existe tráfico de información de información indebida o de contenido indebido, vamos a decirle, a través de dicha plataforma? Bien, lo que sucede es que se generó, por ejemplo, una de las tantas organizaciones que se dedica a tareas similares, es ICMEC, ¿bien? ICMEC, que es el International Center of Missing and Exploited Children, ¿bien? Y por consiguiente también el NSMEC, que digamos la primera letra hace referencia a National, ¿bien? Eh, y NSMEC comenzó a trabajar con todos estos ESP y todas estas redes sociales para intentar detectar el tráfico de contenido, como ser, digamos, imágenes de abuso sexual infantil, grooming, eh, a su vez también suplantación de identidad y demás. Entonces comenzaron a surgir algunas medidas eh, tendientes a que este contenido no se esparza a través de las redes sociales, ¿bien? Incluye también las fake news, o como lo hizo WhatsApp, por ejemplo, al limitar la cantidad de mensajes que se pueden reenviar, ¿bien? Esa es una forma de luchar contra las fake news y la desinformación. Entonces, en este caso, para Argentina puntualmente, les voy a contar exactamente cómo funcionó. Allá por el año 2014, si no me equivoco, fue el año 2014, eh, NSMEC realizó un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bien, en donde idearon un sistema a través del cual todas las denuncias que realizan todos los ESP y todas las redes sociales a NSMEC se tramitan a través de una VPN, ingresan, se procesan en el Ministerio Público Fiscal de Cava, y luego la pregunta fue, ¿cómo hacemos para que todas las jurisdicciones participen bien de este sistema y podamos llevarles los casos de investigación de manera expeditiva? Para eso surgen las redes 24/7, ¿bien? ¿Qué son las redes 24/7? Las redes 24/7 son eh, vínculos creados interjurisdiccionalmente entre profesionales que se dedican a la investigación de este tipo de casos, ¿bien? A nivel, en este caso, nacional. Entonces, cada una de las procuraciones, bien, cada uno de los ministerios públicos, en la imagen que ustedes pueden ver es el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, se puede adherir a esta red 24/7, bien, y comenzar a trabajar en contacto permanente con las distintas jurisdicciones. En este caso también, hablando siempre de la misma red 24/7, es el Ministerio Público de la provincia de La Pampa. ¿Bien? Entonces, en este caso también se está hablando de la adhesión de este Ministerio Público eh, a la red 24/7 que lucha contra la distribución de imágenes y videos de abuso sexual infantil. Y aquí algo que es un poquito más actual, es bien interesante, es el Poder Judicial de la provincia de Corrientes, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo estamos viendo un poco cómo funciona en la práctica, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, ok, ya formamos la red 24/7, ya tenemos a los equipos de cada una de las jurisdicciones que van a estar trabajando, que van a recibir los casos, que los van a trabajar de una forma más o menos homogénea, y a su vez también se debería intentar un proceso de retroalimentación para que el sistema pueda identificar cuántos casos de los que se enviaron a cada una de las jurisdicciones arrojó un resultado positivo, se realizaron allanamientos, se realizaron detenciones. Entonces, luego surge
¿A través de qué plataforma lo vamos a realizar? ¿Bien? Surge a través de qué herramienta se va a instrumentar esta red 24/7, que en la parte teórica está hermoso, porque suena buenísimo, pero a través de qué plataforma se va a hacer. Entonces empiezan a surgir plataformas como esta, que es el sistema CIPAR, que también está armado por gente del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, que es bien interesante porque nos permite trabajar de manera unificada todos los casos de producción, distribución, etcétera, de imágenes y videos de abuso sexual infantil. Entonces, esto yo se los quería traer simplemente para que vean que en la práctica esto funciona y permanentemente se está retroalimentando de información. Entonces, vamos a hacer un breve repaso y tocar algunos temas. En primer lugar, la red 24/7 se divide en dos partes. Por un lado, las redes judiciales o legales. ¿Bien? Por esa vía están conectados puntos en cada una de las jurisdicciones a nivel judicial, ¿bien? A nivel de tramitación de casos de investigación, para ser totalmente claro. Pero también existen otras redes 24/7 que son las redes técnicas, ¿bien? La red 24/7 a nivel técnico vincula no a gente que tramita directamente los casos, sí existen investigadores, pero es gente que puntualmente está para realizar la asistencia técnica a la red judicial y brindar todas las herramientas necesarias para que la investigación, si posee algún aspecto técnico que por algún motivo vuelve a la investigación eh, un poco más compleja, poder tener solvencia también en esos casos. En tercer lugar, los servicios de detección. Bien, existen múltiples servicios de detección para para múltiples flagelos, ¿no? No solo para esto, sino que me imagino que a muchos de ustedes en este momento les debe estar pasando por la cabeza, che, y esto no solo se puede utilizar para imágenes de abuso sexual infantil, sino que se puede utilizar para un montón de otros tipos de delitos. Entonces los servicios de detección son los que a nosotros nos van a permitir, por ejemplo en este caso es NECMEC, el servicio de detección, identificar los casos y a su vez también trasladar todo esto a sistemas unificados como es el sistema de CIPAR. Pero para que todo esto se lleve a cabo, tiene que existir un aspecto que en informática forense es fundamental y hoy por hoy estamos viendo que con el avance tecnológico, en cada una de las disciplinas sobre las cuales vamos a realizar investigaciones, se vuelve cada vez más importante, que es la capacitación permanente. No solo en la utilización de estos sistemas, sino también en el trámite general de la investigación de los casos. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos algún caso, no solo este tipo de casos que estamos trabajando aquí o los cuales citamos como ejemplo, sino también múltiples casos de cibercrimen, le vamos a dar paso a la informática forense y la evidencia digital. ¿De qué manera le vamos a dar paso? Bien, cualquiera de estas investigaciones que nosotros estamos trabajando en cibercrimen van a tender a un lugar que es a recabar prueba. Cuando nosotros intentemos recabar prueba, nos vamos a encontrar con una limitación. No vamos a encontrar el arma homicida como si se tratase de un arma de fuego, ¿bien? Un arma de fuego puede ser una prueba en sí misma. En este caso, nos vamos a encontrar con evidencia digital. ¿Y qué pasa? Digamos, ¿cuál es la problemática de la evidencia digital? Ya en los conversatorios lo estuvimos charlando un poco, por eso no voy a profundizar demasiado. Para los que no estuvieron en el conversatorio, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que se llama Ciberdelitos. Si lo buscan así en YouTube, Ciberdelitos, todo junto, lo pueden encontrar y pueden ver los 3 encuentros del conversatorio. Nos vamos a encontrar con evidencia digital. Entonces, esta evidencia digital se va a dividir entre evidencia física y lógica, ¿bien? La evidencia física son en sí los elementos tecnológicos que podemos ver en la imagen que está en la filmina, dispositivos GPS, cámaras, dispositivos de MP4, smartwatch, drones, tablets, teléfonos, computadoras, por supuesto, pendrives, etc. Pero también vamos a contar en muchos casos con evidencia lógica.
Bien, la evidencia lógica va a estar, digamos, definida como, fundamentalmente, para decirlo de una manera muy sencilla, como la información que puede encontrarse en cada uno de estos dispositivos, ¿bien? No el elemento en sí, sino la información que alojan estos, y esa evidencia lógica nosotros vamos a tener que procesarla, analizarla, y de esa forma llegar a un resultado. Entonces, ¿qué hace un laboratorio de informática forense? ¿Bien? Un laboratorio de informática forense hace, en primer lugar, pericias informáticas, que es de lo que venimos hablando un montón. Que fundamentalmente las pericias informáticas se van a descomponer en 4 etapas, que son la etapa de adquisición de la evidencia digital propiamente dicha, la etapa de procesamiento de esa evidencia digital, la etapa de análisis del resultado de ese procesamiento, y finalmente la última etapa, que es la etapa de la confección del dictamen pericial o informe técnico según cada caso. En segundo lugar, el Laboratorio de Informática Forense también brinda la tarea de asesoramiento, ¿bien? ¿Esto por qué se los estoy contando? Se los estoy contando porque si ustedes forman parte de un equipo que trabaja, digamos, de forma contigua, que trabaja cerca de un equipo de informática forense, el equipo de informática forense también se encuentra preparado en la gran mayoría de los casos para brindar un asesoramiento, sobre todo al respecto de los alcances y limitaciones de una herramienta. Y a su vez también para brindar capacitación de cómo utilizar esas herramientas o cómo realizar correctamente el secuestro de elementos tecnológicos y demás. A su vez también, los laboratorios de informática forense en general tienen la tarea de realizar investigación técnica y forense. Cuando existen aspectos técnicos que sobrepasan los conocimientos de un investigador común y corriente, digamos, que se dedica a hacer investigaciones de todo tipo, eh, cuando los conocimientos, digamos, técnicos que se requieren son un poco más elevados, en ese caso también podemos solicitar a una persona del laboratorio de informática forense que brinde su óptica sobre el caso. No siempre es para llevar adelante la investigación, sino muchas veces, como les digo, es para aportar su punto de vista y que de esa forma tal vez nosotros algo que estamos obviando o algo que digamos, pasamos por alto, lo vamos a poder apreciar. Y por último, el análisis en el lugar del hecho, ¿bien? Existen 2 tipos de análisis en el lugar del hecho, no voy a profundizar demasiado en cada uno, sí comentarles que existen, por un lado, el triage, por otro lado, el secuestro selectivo. Y estas 2 medidas, digamos, van a tender a mucha gente, digamos, cree que estas medidas vulneran más derechos de las personas que están siendo allanadas o del imputado puntualmente, porque el análisis se hace en el lugar. Y yo en realidad creo que es opuesto. Yo creo que vulnera menos derechos porque es probablemente, eh, a través de estas medidas que nosotros vamos a evitar el secuestro de elementos que no son necesarios, ¿bien? Esto también, un poquito de esto mencionamos en el conversatorio. La realidad es que son técnicas para, directamente podríamos decir, no llevarnos la totalidad de los elementos, que a veces no son de interés para el caso. A mí me ha tocado casos de recibir para peritar, no sé, 400 o 500 discos ópticos, o computadoras viejas, rotas, que estaban arrumbadas en algún lugar del domicilio. Entonces todo eso lo podemos evitar a través de alguna de estas 2 medidas. Bien, y entonces vamos a trabajar sobre 4 principios, ¿bien? Que son la relevancia, la suficiencia, la validez legal y la confiabilidad de la evidencia digital. En primer lugar, la relevancia hace referencia a que la evidencia digital que nosotros podamos relevar a partir de los distintos elementos, a partir de una pesquisa, ¿bien? A partir de un análisis forense, tienen que ser relevantes, ¿bien? En segundo lugar, también hablamos de que
la información que nosotros recabemos tiene que ser suficiente en el caso de que se concluya de que la información que nosotros tenemos nos permite esclarecer el hecho. En tercer lugar, la validez legal. Bien, nosotros siempre hablamos de que la informática forense tiene dos aspectos bien marcados. Por un lado, el aspecto técnico, bien, y por otro lado, el aspecto legal. Ninguno es más importante que el otro, sino que sin el conocimiento técnico es muy poco probable que podamos llegar a esclarecer el hecho. Ahora, sin el conocimiento legal, por más que lleguemos a esclarecer el hecho, tal vez realizamos medidas que carecen de validez legal. Entonces no me puedo apoyar en la prueba que obtuve debido a que el procedimiento para obtener esa prueba carece de validez legal. ¿Bien? O sea, todas las tareas que se realicen en el ámbito de la informática forense se tienen que ajustar a derecho a través de, digamos, lo que manda el Código Procesal Penal de la jurisdicción en donde estemos trabajando nosotros. Y en cuarto lugar, la confiabilidad. ¿Bien? Yo aquí les traje algunos puntos a tener en cuenta, ¿bien? A nivel, digamos, de evidencia digital, no solo por la gente que forma parte del laboratorio de informática forense, sino por cualquier persona que esté interesada en el caso. En primer lugar, es la correcta identificación de los elementos, ¿bien? Esto es importantísimo, que nosotros podamos identificar unívocamente a un elemento hace que sea mucho más complicado, digamos, perder la trazabilidad de ese elemento. El estado de los resguardos, ¿bien? Nosotros cuando procedemos al secuestro de un elemento, procedemos a resguardarlo, o en un sobre, o en una bolsa, o de la forma que así lo establezca, digamos, la institución de la cual nosotros formamos parte. Pero es importante que el estado de los resguardos sea correcto, ¿bien? Que si es una bolsa, no esté rota, si es un sobre, que no esté abierto, etc. Entonces siempre tenemos que verificar el estado de los resguardos puntualmente para cuidar nuestro trabajo y para cuidar que el caso de investigación en ningún momento pueda perder, digamos, pueda llegar a perder su validez legal. En tercer lugar, la notificación de fechas. A veces no paramos a fijarnos en que la notificación de fechas es importantísima para cualquier caso de investigación y puntualmente, o en una etapa, digamos, posterior al allanamiento, la notificación de fechas a la defensa, a la querella, es fundamental para no incurrir sobre todo en ninguna nulidad. En cuarto lugar, la importancia de las actas. Bien, las actas que son labradas en cada intervención que existe sobre los elementos o sobre la evidencia digital ya procesada, tienen que contar con todas las formalidades que establece el Código Procesal Penal de cada jurisdicción. Básicamente, las actas siempre van a tener, digamos, como aspectos mínimos de su composición, la fecha, el horario, todas las personas que intervienen, el lugar en donde se está llevando a cabo el acto del cual se está dejando constancia, y a su vez también todas las tareas que se realizan sobre la evidencia digital, y a su vez también toda la identificación perfectamente detallada de cada uno de los elementos y del resguardo, del estado del resguardo de cada uno de los elementos sobre los cuales se practicó alguna medida pericial. Y por último, los informes, dentro de los cuales nosotros hablamos de informes técnicos, dictámenes periciales, etcétera, o informes preliminares que se generan también. Y todos estos informes también tienen que contar con todas las características y todos los detalles que citan las normas de forma. Bien. Y entonces hablemos un poco también del lugar de los hechos. Para nosotros poder realizar un correcto análisis en el lugar del hecho, vamos a tener que realizar, en primer lugar, un estudio de la escena. ¿Bien? El estudio de la escena o el análisis de la escena involucra que vamos a tener que haber estudiado previamente cuál es el delito que se está investigando. Muy complicado va a ser que nosotros lleguemos al lugar de los hechos, realizando un allanamiento, lo que fuese,
y sepamos exactamente qué es lo que estamos buscando o qué elementos descartar y no secuestrar si no estudiamos previamente cuál es el delito que estamos investigando, cuándo tuvo lugar, cuándo ocurrió. Entonces, de esta forma, dije cuándo tuvo lugar, quise decir dónde tuvo lugar. Y entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder establecer cuáles son los elementos que nos interesan y muchos más detalles al respecto del lugar de los hechos. En segundo lugar, existe una selección de la metodología que vamos a aplicar, ¿bien? La selección de la metodología no es caprichosa, sino que, para citarles un ejemplo, no sé si ustedes conocen todos el caso, pero bueno, el caso del hacker de la UADE, y en el caso del hacker de la UADE, digamos que pasó a tener algún estatus, digamos, cómico, en el sentido de que era un tipo que había hackeado el sistema de la universidad para modificar sus calificaciones. Obviamente, y por supuesto que al momento de constatar las planillas escritas y firmadas por los profesores, etcétera, ese cambio de calificación se iba a notar, con lo cual el tipo nunca iba a obtener, digamos, un título de una carrera de grado de esa forma. Entonces, digamos que quedó en algo un poco anecdótico, pero bueno, yo formé parte de la investigación de ese caso, y en realidad, digamos, lo complejo de ese caso era la forma en la cual esta persona había accedido a vulnerar no uno, sino muchos sistemas de la UADE. Y no solo eso, sino que esto no apareció en los medios, pero una de las, uno de los hechos también que había realizado esta persona era un ataque de denegación de servicio distribuida a los servidores de la universidad. Esto tal vez algunos de ustedes no saben lo que es, tal vez algunos escucharon hablar de esto, pero básicamente un ataque de denegación de servicio es más o menos para explicárselos en palabras muy sencillas, es básicamente incorporar, por ejemplo, en una autopista en donde entran 200 autos, meterle 300 coches. Entonces, de esa forma, nadie más puede transitar a través de la autopista. Estos coches, en un ataque de denegación de servicio, básicamente es información. Información que no siempre tiene por qué tener un sentido lógico, sino que puede ser tráfico basura, bien, se denomina, al tráfico que son bytes y bytes vacíos y que carecen de algún tipo de sentido lógico. Entonces, en este caso, puntualmente, la persona había realizado un ataque de tal magnitud que hizo colapsar también al proveedor de servicio de Internet de la UADE, que es Claro, o era en ese momento la empresa Claro de telefonía, que no brinda servicio de Internet para particulares, pero sí para empresas a ese nivel. Claro tuvo que incorporar, más o menos para que se den una idea, de la magnitud del ataque, Claro tuvo que incorporar una herramienta que se llama Arbor, ¿bien? Que hasta el momento solamente en Latinoamérica la había utilizado en Brasil, y a partir de este hecho la comenzó a implementar en Argentina, que básicamente lo que hace es separar lo que es el tráfico basura del tráfico real en una conexión a Internet. Así que bien, como se pueden imaginar, luego de que Claro sí haya implementado esta herramienta Arbor, nosotros comenzamos a analizar cuál era el tráfico, ¿bien? O sea, analizar los paquetes de datos que se habían enviado. Empezamos, digamos, a analizar coche por coche que viajaba en la autopista. Entonces aquí nos dimos cuenta que esta persona había dejado un mensaje en texto plano amenazando al rector, al decano de la universidad y de la facultad, exigiéndole que le den el título, no dejando su nombre, pero sí haciendo todo este tipo de demandas y exigencias, digamos que eran similares a las que el alumno realizaba en correos electrónicos a la universidad. Entonces fíjense, digamos, qué complejo que se volvía todo. Fue tan complejo al nivel de que para realizar el allanamiento y poder contar luego con, tal vez, digamos, ¿no?, con la información que podía llegar a ver en las computadoras, tomamos la decisión
de solicitar que se corte el suministro eléctrico de toda la manzana en donde vivía esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona tenía cámaras de seguridad instaladas propias de él en cada una de las esquinas de su casa y a su vez también en el frente del domicilio. Entonces, producto también de las investigaciones de campo realizadas, se tomó esa decisión, se procedió a cortar el suministro eléctrico y directamente, posteriormente al ingreso, mejor dicho, a devolver el suministro eléctrico y ahí sí proceder al resto de la manda judicial. Entonces, fíjense en cómo, digamos, determinados aspectos puntuales en una investigación participan para la correcta selección de la metodología a utilizar en el lugar de los hechos. Bien, en tercer lugar, la preparación y la selección de herramientas, bien que lógicamente tiene que ser previo a estar en el lugar de los hechos. La propia inspección de los equipos que se va a realizar en el lugar, el aseguramiento de la prueba y por último la clasificación, el embalaje y el rotulado de la evidencia. ¿Cómo se va a hacer todo esto? A través de estos elementos. La primera foto que pueden ver ustedes ahí es una cadena de custodia, mejor dicho, una planilla de cadena de custodia. La segunda es una bolsa en donde se van a volcar los elementos que se puedan secuestrar. Y la tercera corresponde a precintos que tienen un sistema, digamos, para ser inviolables y tienen un número de serie, lo que nos va a permitir entonces que la cadena de custodia, digamos, nos brinde estas tres características. En primer lugar, auditabilidad, bien, que nosotros vamos a poder auditar cuál fue la cadena de custodia. En segundo lugar, la trazabilidad de los elementos secuestrados, o sea que nosotros vamos a poder establecer en todo momento en dónde se encontraban esos elementos secuestrados. Y en tercer lugar, la responsabilidad, ¿bien? La responsabilidad porque tiene que existir una persona que se haga responsable, depositario judicial, de los elementos que se encontraban secuestrados. Y aquí les traigo algunas imágenes para que vean algunas de las herramientas que se utilizan para informática forense. El lado izquierdo tienen lo que es un bloqueador de escritura. Bien, este bloqueador lo que nos va a permitir es conectar cualquier dispositivo, ya sea un pendrive, un disco rígido, etcétera, a un ordenador, y en la derecha tienen un duplicador forense. ¿Cuáles son las características, digamos, a resaltar de estos elementos? Las características a resaltar son que poseen un bloqueo de escritura. Bien, el bloqueo de escritura es lo que nos va a permitir a nosotros asegurar que en ningún elemento de la evidencia digital se modificó, se alteró o se sobreescribió cualquier parte de su contenido. Bien, entonces estos son algunos de los elementos, simplemente agregué las fotos para que ustedes puedan ver algunos de los dispositivos que se utilizan en el laboratorio de informática. Bien. Y vamos a mencionar muy brevemente la importancia de la función y el valor hash. ¿Bien? ¿Qué es el hash? Muchos se deben estar preguntando. La función hash es un algoritmo matemático, ¿bien?, que se aplica sobre un determinado contenido digital. Puede ser un texto, como puede llegar a ser un archivo de una imagen, un video, como también se realiza a partir de las adquisiciones forenses que se obtienen en el laboratorio. ¿Bien? Entonces, a partir de la aplicación de ese algoritmo matemático, obtenemos el valor hash. El valor hash va a funcionar fundamentalmente como, para decirlo, digamos, de alguna forma muy básica y sencilla, va a funcionar como el número de DNI o como la huella digital de ese archivo. Entonces, no solo el hash no solo nos va a servir para validar el contenido de una adquisición forense, que es puntualmente a esto a lo que iba. El valor hash nos puede servir no solo para eso, sino para resguardar, por ejemplo, la integridad de una página web que nosotros descargamos para aportar a una causa penal, ¿bien? O cualquier tipo de contenido que nosotros
deseemos resguardar e incorporar a un caso de investigación. Bien, y vamos a hablar también un poco de la diferencia entre software libre o gratuito y software pago. Bien, del lado izquierdo tienen algunas de las herramientas más conocidas, herramientas gratuitas. Bien, por un lado tenemos el FTK Imager, el paquete de herramientas y utilidades de Nearsoft y el software Autopsy, que son herramientas de las más reconocidas. Y por el otro lado tenemos algunas de las herramientas más conocidas pagas, bien, como son Magnet Axiom, el Internet Evidence Finder, que entre paréntesis es un producto que se va a discontinuar el año que viene, el soporte para ese producto. En Case Forensic, Nuix, también podemos incorporar dentro de este equipo la herramienta UFED, bien, para teléfonos celulares. Y la realidad es que hay siempre esta suerte de discusión entre qué conviene. Bien, si utilizar software libre y gratuito, utilizar software pago. La realidad es que desde la utilización, digamos, que le puedo dar yo, que es bastante intensiva, digamos, a las herramientas, lo que les puedo decir es que el software libre y gratuito, o gratuito, mejor dicho, no es lo mismo, ¿bien? O sea, un software puede ser gratuito, pero no ser de código abierto, y un software puede ser no solo gratuito, sino también libre, o sea que cualquier persona puede acceder a la modificación de, no solo a la modificación, sino también a constatar, digamos, el código de dicho aplicativo. Entonces, digamos, a modo de reflexión, las herramientas gratuitas en general nos van a servir no solo para, eh, no solo para una tarea general, sino para tareas puntuales. Hay muchas herramientas que nos sirven para realizar tareas puntuales que son muy chiquitas eh, y para las cuales no vamos a requerir una herramienta, digamos, eh, que procese una gran cantidad de datos, sino que simplemente haciendo 2-3 clics podemos acceder a la información que estamos buscando. ¿Bien? Esas son, por ejemplo, todo el paquete de herramientas de Nearsoft. ¿Bien? Y entonces también nos vamos a encontrar con algunas herramientas como Autopsy, que no solo nos permite realizar el procesamiento de evidencia digital, sino que también nos permite incorporar o crear, digamos, otros módulos para el análisis forense. En este caso, yo como reflexión, digamos, tengo que los software gratuitos en general tienden muchas veces a presentar algunos errores o se pueden llegar a tildar mucho más seguido que los software pagos y digamos que el nivel de actualizaciones que van teniendo es mucho menor y por supuesto en la gran mayoría de los casos o no tienen soporte o tienen un soporte bastante limitado. Las ventajas del software pago son que, bueno, en general tienen un soporte mucho más accesible, no, en muchos casos sí se tildan algunas ocasiones, pero son mucho menos propensos a tildarse y a generar este tipo de fallos, pero a su vez también lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces los software pagos son cuestionados por los profesionales que forman parte de la querella o de la defensa, digamos, justificando en que al ellos carecer de ese software pago, no pueden llegar a la misma conclusión que se llega a través de la utilización de los mismos. Para esos casos, lo que nosotros recomendamos, tanto digamos, para la gente que forma parte de los laboratorios de informática, como para gente que está, digamos, en el ámbito de investigación de esos casos, es contar con el conocimiento, digamos, saber que existe una herramienta libre que puede realizar la misma tarea que el software pago o que por lo menos nos va a permitir visualizar la misma información. De esta manera, digamos, cualquier solicitud de nulidad o cualquier requerimiento de estas características queda, digamos, subsanado antes de que inicie porque nosotros ya tenemos el conocimiento de una herramienta libre o gratuita que nos permite realizar la misma tarea o por lo menos llegar a la misma conclusión. Bien, acá les traje más o menos para que vean una
sí, sería una de las posibilidades que nos ofrece el software Axiom, ¿bien? Que es la generación de una timeline, ¿bien? Una línea de tiempo. Traje esto a colación porque me parece bastante interesante. Básicamente lo que hace es analizar la totalidad de la evidencia digital, ¿bien? Y luego la ordena de acuerdo a las fechas que poseen dichas actividades. Entonces aquí nosotros podemos ver, eh, digamos, picos de actividad, podemos realizar algún tipo de análisis por fuera de lo que es forense, y sí establecer en qué días hubo más actividad o qué semanas tuvieron más actividad, y a su vez comenzar a filtrar toda la actividad que se haya llevado a cabo en un determinado día y horario. De esta forma, lo que vamos a tener, aquí está con un poquito de zoom para que lo puedan apreciar mejor, en este caso vamos a tener un montón de artefactos que recogió el software, bien, en este caso, por ejemplo, vinculados a la navegación, y aquí vamos a poder puntualizar en cada uno de estos elementos, pararnos en cada uno de estos elementos, y esto es en general lo que no tienen los software gratuitos, ¿bien? O sea, algunas herramientas puntuales que tienen los software pagos, como esto, como esta timeline, en donde nos permite visualizar la información de una manera mucho más accesible y nos permite, digamos, realizar un análisis que no lo podemos hacer con ninguna otra herramienta. Y lo mismo aquí, este es un desagregado, nos paramos dentro de Documents y acá vemos en una fecha determinada, que en este caso es el 11 de enero del 2018, vemos las múltiples eh, los múltiples artefactos recogidos y la actividad vinculada puntualmente eh, a esa fecha, ¿no? Bien, hasta acá llegamos con la primer mitad de la clase y si les parece bien, nos vamos a tomar un recreo de 15 minutos, ¿bien? A las 21:30, vamos a hacerlo de 12 minutos. A las 21:30, si les parece, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver el caso real de investigación en donde vamos a ver cómo todo esto que fuimos mencionando en la clase se vuelca directamente a la práctica, ¿bien? Vamos a estar contando este casito y después sí vamos a tener el ciclo de concientización. Bien. Mati, te interrumpo un minuto, Sí, claro. porque ahí Emiliano se va a encargar de enviarte unas preguntas para que puedas responder, porque tenemos un par de dudas, antes de ir al recreo. Son creo que 3 o 4 preguntas, ahí te las deja Emiliano. Perfecto. Bueno, vamos a contestar algunas dudas ahora y algunas otras después del recreo. Acá nos consultaban cómo se expresa, por ejemplo, un triage en una orden de allanamiento. Es una muy, muy buena pregunta. No hay un criterio, digamos, protocolar establecido, pero en general se utiliza la terminología de realizar el análisis técnico forense sobre los elementos que cita previamente la orden. Por ejemplo, puede ser computadoras, teléfonos celulares, etcétera, observándose las buenas prácticas de la informática forense, y ahí en general sí, digamos, se va a tener que dejar asentado cuál es el procedimiento que se va a realizar. Por eso también es que nosotros siempre mencionamos que el asesoramiento es una de las tareas principales que se tienen que realizar por parte del personal del laboratorio de informática hacia los juzgados, hacia las fiscalías, para que también los juzgados y las fiscalías sepan cómo realizar esta solicitud de información o cómo realizar esta solicitud de llevar a cabo tareas técnicas en el lugar de los hechos. Bien, pero bueno, para esto ya te digo, va a existir, digamos, una forma puntual en donde se van a tener que explicitar las tareas a llevar a cabo lo más pormenorizadamente posible. O sea, que se proceda a la visualización del contenido de, por ejemplo, los discos rígidos sobrantes en los ordenadores con el objeto de, y ahí tendrá que establecer cuál es el objetivo. Por ejemplo, con el objetivo de establecer si el usuario matiasfernandez@gmail.com fue utilizado con alguno de estos elementos,
O, por ejemplo, si dentro del contenido relevado se encuentran imágenes y o videos de abuso sexual infantil. Entonces, en ese caso, digamos que se va a tener que describir lo más pormenorizadamente posible la tarea técnica que el juez o que el fiscal desea que se lleve a cabo en el lugar, ¿bien? Lo que es muy importante es que si nosotros vamos a realizar, ¿bien?, dichas medidas, si hay algo que se sale un poco por fuera de la orden, evacuar inmediatamente consulta telefónica con el juzgado interventor para decirle, bueno, mira, acá nosotros vamos a realizar tal tarea, no está explicitado en la orden, realizamos, entonces ahí sí el juez o el fiscal va a tomar la decisión de, bueno, sí, vamos a llevar a cabo la tarea de tal forma o de tal otra. Y si es posible, que les envíe un correo electrónico con esa autorización. ¿Bien? No nos quedemos solamente con las llamadas telefónicas, sino que también, de ser posible, ya que hoy por hoy no cuesta nada con los avances tecnológicos, tener también esa autorización por escrito por un correo electrónico. Bien. Segunda pregunta, ¿hay demanda de trabajo para informáticos forenses? Bien, voy a responder a esa pregunta de manera, digamos, con una analogía. El laburo que tenemos los informáticos forenses a nivel estatal, sí, está aumentando. A nivel privado, sí, está aumentando. Pero, digamos, la demanda de informáticos forenses en el ámbito privado también se ajusta a la realidad económica que está viviendo hoy por hoy el país. Bien, yo creo que dentro de la informática forense, entendiéndola como especialidad dentro de la criminalística, eh, tiene más demanda de trabajo, ¿bien? Porque en el ámbito privado, claro, digo. Pero la realidad es que hoy por hoy tal vez hay gente que en otro momento económico del país hubiese contratado los servicios de un informático forense y hoy por hoy, debido a que su situación económica no es tan favorable, decide no contratar los servicios de un informático forense. Así que bueno, digamos que lo que yo pienso es que en el futuro, cuando mejore la situación económica del país, también va a mejorar, digamos, más que proporcionalmente la demanda de informáticos forenses. Bien, tercera y última pregunta antes del break. Si alguna información o dato se borra o daña, ¿se puede recuperar o solo en algunos casos? Muy buena pregunta también. Si la información es borrada voluntariamente por el usuario, en general, digamos, va a depender de la forma en la cual se borró. Cuando nosotros borramos un archivo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, una computadora con Windows, en realidad no estamos borrando el archivo, sino que básicamente le estamos diciendo al sistema que nosotros no necesitamos más esa información y el sistema, a través de la tabla de particiones del disco, le dice, bueno, esta información que está acá ya no es necesaria, por lo cual la próxima vez que vos quieras escribir información en el disco, hace de cuenta que este lugar está libre. ¿Bien? Entonces, de esa forma, imagínense un cajón, ¿bien? Un cajón lleno de medias, nosotros vamos metiendo medias, y en realidad no tiramos la media, sino que cuando nosotros borramos la información, la dejamos ahí, dejamos el par de medias ahí, pero cuando viene un par de medias nuevo, ahí sí reemplaza al par de medias anterior. ¿Bien? Entonces, en muchos casos, la información se puede recuperar completamente. En algunos casos, en los casos en donde esa información es sobrescrita parcialmente, la información se puede recuperar parcialmente, digamos, el fragmento de información que no fue sobrescrito, y en muchos casos puede presentar un daño físico, digamos, el medio que estemos estudiando, el medio de almacenamiento, digo, o puede existir una sobreescritura total. En esos casos va a ser imposible recuperarlo, muy complicado recuperar la información. Así que bueno, espero haber respondido las preguntas de manera satisfactoria por algunas de las técnicas que se habían utilizado para llegar a cerrar el caso. En este caso puntualmente les traigo la investigación que denominamos Los Cerrajeros. Se trataba puntualmente de una banda
de composición mixta entre gente que, delincuentes puntualmente, que vivían en la ciudad de Rosario y delincuentes que vivían en la provincia de Buenos Aires, ¿bien? No vamos a utilizar nombres y demás porque, digamos, pertenecen a un caso real, pero puntualmente la gente del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe se contacta con nosotros y, bueno, nos empezaron a hacer algunas consultas porque tenían un caso en donde la modalidad, digamos, delictiva era siempre la misma. Era un grupo de delincuentes que ingresaba a viviendas de barrios, digamos, de un alto poder adquisitivo. Si las personas se encontraban adentro de las viviendas, las maniataban con elementos que se encontraban adentro de las viviendas, las amenazaban con armas de fuego, y si la gente no se encontraba adentro de las casas, esperaban a que llegaran para luego amenazarlos con, eh, con armas de fuego y demás, con la finalidad de sustraer sus pertenencias. Bien, ¿cuál era la modalidad para el ingreso a los domicilios? Esto, digamos, también cuenta como fragmento del ciclo de concientización. Era abrir las puertas que poseían manijones ciegos de uno de los dos lados. O sea, el lado exterior tenía un manijón, o sea, no se podía abrir. La gente en general se confiaba de que al no poder abrir del lado de afuera, nadie iba a poder ingresar, y en estos casos puntualmente lo que hacían ellos era, eh, con técnicas propias, digamos, de un cerrajero. Es más, efectivamente uno de los integrantes de la banda era un cerrajero. Ingresaban al domicilio y realizaban esta operatoria que les acabo de describir. En principio, esta gente únicamente sustraía dineros y joyas, ¿bien? La, la fiscal que llevaba la investigación comenzó a tomar declaraciones y a estudiar que existía una gran cantidad de hechos delictivos de similares características, mismos modus operandi, y en muchos casos los delincuentes hablaban entre ellos, las familias que habitaban en la casa y que estaban siendo amenazadas escuchaban los diálogos entre ellos, y muchas de las declaraciones coincidían en que había gente que tenía acento, digamos, de ser porteños, y a su vez que había uno de los integrantes de la banda, al cual, apodaban el porteñito. ¿Bien? Esto entonces da origen a la consulta por parte de la gente eh, de Rosario para con nosotros aquí en Capital. Entonces, esta gente, los delincuentes, en un momento dejaron de sustraer únicamente dinero en efectivo y alhajas y comenzaron a sustraer también otros elementos de tecnología, entre ellos teléfonos celulares, smart TVs, consolas de videojuegos y demás. Entonces, esto digamos que levantó un poco las alertas en el Ministerio Público de Santa Fe, porque no solo empezaron a sustraer estos elementos, sino que los robos eran cada vez más violentos. ¿Bien? Los robos, digamos, a esa altura ya ascendían a 21 casos, y a su vez también lo que pudieron determinar es que no solo existía una privación ilegítima de la libertad, sino que en muchos casos las personas fueron lastimadas, ¿bien? O sea, le provocaron lesiones en dos casos con una plancha, ¿bien? Producto de las amenazas para que, digamos, dijeran en dónde tenían ocultas alhajas o dinero en efectivo o algún objeto de valor. Entonces aquí ya digamos que empezó a tener un perfil un poco más público el caso. Bien, nosotros, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a hacer el seguimiento de todos estos dispositivos tecnológicos, ¿bien? Entonces comenzamos a pedir información a las empresas prestadoras del servicio de telefonía al respecto de los teléfonos que habían sido sustraídos, pero a su vez también lo que hicimos
fue solicitar información a las empresas fabricantes de, por ejemplo, los Smart TVs que habían sido sustraídos, y a su vez también con las empresas fabricantes de las consolas de videojuegos que habían sido sustraídas también. Todo esto con el objeto de llegar a determinar si alguno de estos teléfonos celulares o televisores o consolas habían sido utilizadas. Aquí, a esta altura, nosotros no solo realizamos esa medida, sino que dividimos el caso en varias líneas de investigación. ¿Bien? Una línea de investigación tenía que ver con el entrecruzamiento de llamadas telefónicas que habían sido cursadas a través de las antenas que se encontraban ubicadas en las cercanías de los domicilios en donde se produjeron los hechos. ¿Bien? Por otro lado también comenzamos a seguir la actividad de los teléfonos celulares y varios de ellos tuvieron actividad. Puntualmente, uno de ellos que tuvo actividad y sobre el cual se practicaron escuchas, ¿bien? O sea, se solicitó la intervención de varios abonados telefónicos, que eran los que se estaban utilizando actualmente en los teléfonos celulares sustraídos, mejor dicho, en algunos de los teléfonos celulares sustraídos, y producto de una de las escuchas de uno de los abonados telefónicos, logramos establecer que se estaba llevando a cabo la comercialización de un vehículo, viendo un Fiat Uno. En las escuchas, esta persona le indica una dirección, ¿bien? A la persona que lo estaba llamando, que era el potencial comprador del vehículo, y se realizaron tareas de campo en el lugar, llegando a la conclusión de que en ese lugar era un barrio, digamos, que en general tenía, digamos, la gente que vivía ahí un poder económico bastante bajo, y se observaban autos realmente muy, muy caros en las inmediaciones del lugar. Con lo cual esto llamó un poco la atención de los investigadores. Comenzamos y continuamos investigando al dueño de esa propiedad. No solo se investigaron datos al respecto del dueño de la propiedad, sino datos de los vehículos que pasaban por ese lugar, que era un taller mecánico, bien, funcionaba a las veces de taller mecánico, y a su vez, en realidad, nos percatamos de que no era un taller mecánico, sino que era un lugar en donde se realizaba compra y venta de vehículos. Si ustedes alguna vez se preguntaron cómo se ve un cruce de llamadas luego de limpiarlo, este cruce de llamadas nosotros lo realizamos con un software que se llama I2, ¿bien? Pero imagínense que al realizar un entrecruzamiento de llamadas se obtiene lo que nosotros en la jerga denominamos una araña, ¿bien? Que es, digamos, un gráfico imposible de descifrar, y luego de limpiar un poco ese gráfico, el proceso de limpieza del gráfico incluye criterios de evaluación para establecer cuál sería el número mínimo de contactos entre los abonados investigados para poder establecer, por ejemplo, si nosotros tenemos 3 números de abonado que estamos investigando, ¿cómo podemos hacer para, digamos, vincular a esos 3 números de abonado con otros números de abonado que a su vez hablen entre sí? Entonces, lo que hicimos fue este entrecruzamiento con varios números de abonado que a esta altura ya teníamos, que íbamos anoticiándonos que se iban comunicando entre ellos, y luego de efectuar este entrecruzamiento de llamadas, logramos realizar la intervención de un total de 22 números de abonados telefónicos, ¿bien? Entonces, luego de realizar ese entrecruzamiento de datos y demás, logramos dar con el esclarecimiento un poco del hecho, pero nos encontramos con otra circunstancia, una circunstancia en donde teníamos una persona, ¿bien?, que se llamaba Nicolás, y teníamos, digamos, un dato
a través de redes sociales de que esta persona, que se denominaba Nicolás, supuestamente sería apodado Laucha, ¿bien? Pero ¿qué pasa? No pudimos, bajo ningún punto de vista, vincular a esta persona con una foto, ¿bien? Con una foto que nosotros tuviéramos, o con imágenes que nosotros tuviéramos, sobre todo a partir de las cámaras de seguridad de algunas de las casas en donde se produjeron estos hechos. Entonces lo que hicimos fue comenzar a, digamos, navegar por distintas redes sociales intentando localizar a alguna de estas personas. Hasta que efectivamente logramos localizar a una persona, bien, que coincidía en sus rasgos faciales. Esto también involucró, digamos, a profesionales que se dedican puntualmente a esto, que es a cotejo de imágenes, y logramos identificar una imagen que había sido subida a Twitter hacía 5 años, y logramos establecer de quién se trataba. Claro, esta persona que se llamaba Nicolás y que apodaban Laucha, en realidad se llamaba Mateo, con lo cual era, digamos, inviable que nosotros pudiéramos, digamos, establecer cuál era su nombre real únicamente a partir de las escuchas de los abonados telefónicos. Bien, entonces luego comenzó la tarea de lograr establecer exactamente, digamos, pormenores puntuales al respecto del manejo de esta persona. Esta persona era, digamos, el jefe de la banda de la parte de Buenos Aires, se comunicaba permanentemente con la gente que estaba en Rosario, y ahí descubrimos exactamente cómo era el modus operandi de la banda. La banda, como yo les había descrito, que era de composición mixta, incluía a 4 personas que vivían en la provincia de Buenos Aires, que viajaban a veces cada 2 semanas, a veces cada 3 semanas y a veces cada un mes y medio. Viajaban a Rosario, se reunían con la gente que vivía en Rosario, que eran otras 4 personas. Siempre, cada vez que iban, alquilaban una casa quinta de manera informal, un alquiler temporario que conseguían a través de la página de Mercado Libre, y guardaban todos sus vehículos ahí en esa casa quinta. ¿Cuál era el problema? Digamos, nosotros, a partir de los videos de cámara de seguridad y de las declaraciones, teníamos identificados algunos vehículos que habían formado parte, pero en cada hecho eran vehículos distintos. Claro, lo que hacían ellos era, una vez que estaban en la casa quinta, manejarse para los hechos delictivos con los vehículos que se comercializaban en este pseudo taller mecánico barra concesionario de autos, ¿bien? Entonces agarraban esos autos y cometían todos los hechos delictivos, en general en un plazo de una semana, tal vez cometían 2, 3 o 4 hechos, y luego dejaban la casa quinta y viajaban nuevamente a Buenos Aires las personas que vivían allí. Bien, también realizamos algo bastante interesante, que en realidad lo armó Diego Bucci, puntualmente, que es quien va a dar la siguiente clase del curso, que fue armar un sistema a través del cual, al nosotros realizar un entrecruzamiento de antenas, bien, la información que se obtiene de un entrecruzamiento de antenas es muchísima, muchísima. Con lo cual, lo que hizo fue generar un software que establecía cuál era la probabilidad de que un grupo de abonados que hablaba entre ellos fuera parte de esta banda que había participado en los hechos, ¿no? Entonces aquí encontramos un grupo de 3 abonados telefónicos que se encontraban presentes en el 84% de los hechos delictivos. ¿Bien? O sea, en el 84% de los hechos delictivos sobre los cuales nosotros teníamos información aportada de las comunicaciones que se cursaron por las antenas cercanas al domicilio, estos 3 abonados aparecían en el 84% de las veces. Así que bien, a partir de ahí lo que siguió fue
lograr determinar quiénes eran todos los integrantes de la banda. Nuevamente, nosotros lo que realizamos fueron tareas de campo para lograr establecer quiénes eran las personas que frecuentaban, ¿bien?, a los capos de las bandas, y a su vez también no solo establecer quiénes frecuentaban, sino también los vehículos en los que se manejaban. Para esto, digamos, solicitamos información al DNRPA, a su vez también solicitamos que se nos brinde información de todas las cédulas azules que se habían confeccionado para cada uno de los vehículos, y así logramos establecer un total de 14 domicilios, uno en Capital Federal, 6 en la provincia de Buenos Aires y 7 en la ciudad de Rosario, en donde nosotros considerábamos que se podía llegar a encontrar a miembros de la banda o a elementos sustraídos por la banda. Así que bien, luego de eso lo que vino, otras líneas de investigación no fueron tan fructíferas. Nosotros también acá, digamos, es como que no solo queremos contar lo bueno, sino contar un poco lo malo. La cooperación, por ejemplo, de la empresa Sony para todo lo que es la plataforma de PlayStation Network, no la pudimos volver operativa. O sea, si alguna de las consolas de PlayStation que se habían robado habían sido utilizadas, nosotros no lo pudimos determinar. El entrecruzamiento de antenas efectivamente nos llevó a 3 grupos, ¿bien?, a 3 grupos de posibles posibles delincuentes, de bandas de delincuentes, y en realidad determinamos uno, efectivamente era el de esta banda, que permanentemente estaba cambiando los números de abonado, con lo cual también fue bastante complejo, digamos, llegar, porque era un grupo de abonados que nos había dado un porcentaje bajo, y en cambio sí logramos detectar 2 grupos de abonados que habían estado en gran cantidad de hechos, y uno eran 3 números de abonados que pertenecían a una empresa de emergencias, bien, de ambulancias, y otro era un grupo de 5 abonados que pertenecían todos a una remisería. Así que imagínense todo el trabajo que conllevó generar el software, todo, para, bueno, llegar, digamos, a que esa línea investigativa no fue fructífera, sino que fue a través de la intervención de los abonados y a través del análisis de todos los diálogos que iban teniendo los delincuentes entre ellos, que logramos establecer cuál era el domicilio del capo de la banda aquí en Buenos Aires. Así que bien, una vez que tuvimos todo esto, digamos que la próxima tarea, que fue extremadamente compleja, era en qué momento allanar para encontrar a todos los delincuentes juntos. Entonces aquí sí que tuvimos que trabajar en conjunto con la PDI de Santa Fe, la Policía de Investigaciones, y también con el Ministerio Público de allá, para que todos los allanamientos que tenía que realizar Policía de la Ciudad, Policía de la Provincia y la PDI en Santa Fe se dieran al unísono, o sea, se tenían que dar al mismo tiempo, y a su vez también para que en esos allanamientos necesariamente encontrásemos a toda la banda, porque si no, los muchachos estos se iban a profugar. Así que bien, en definitiva, se efectuaron los 14 allanamientos, logramos la detención de 7 personas, una persona quedó prófuga, que en una segunda tanda de allanamientos, 3 semanas después, se lo pudo detener también, y acá tienen algunos de los bienes que se pudieron secuestrar, ¿bien? Más o menos, estas personas, para que ustedes se den una idea, habían sustraído bienes por alrededor de 7 millones de pesos. Y cuando nosotros efectuamos el secuestro en los allanamientos, recuperamos bienes por alrededor de 4 millones de pesos. Entre los cuales se encontraban, bueno, esa camioneta Audi Q5, que era la de uno de los jefes de la banda, de la Pata de Rosario, y tantos otros vehículos. Estos son 3 que se ven en la foto, pero en total se secuestraron, si no me equivoco, 6 vehículos. Así que bien, les dejo este caso de investigación como para reflexionarlo,
como para, digamos, a mí me pareció que era un caso de estudio bastante interesante, en donde se aplicaron, digamos, varias de las cosas que fuimos charlando a lo largo de la clase. No terminó ahí, sino que, lógicamente, una vez que se produjo el secuestro de todos estos elementos, había que peritarlos. Con lo cual se realizó el peritaje de todos los elementos y luego realizamos un entrecruzamiento de todas las llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos agendados en los teléfonos celulares, etc. Y todo ese entrecruzamiento de información nos sirvió para demostrar la asociación ilícita en la audiencia de prisión preventiva que se realizó un mes después de los allanamientos. Así que bien, si alguno tiene alguna consulta, alguna duda al respecto del caso de investigación, la puede hacer ahora. Hasta acá llegamos con la clase. Siempre nos gusta a Diego y a mí poner debajo del preguntas que no tenemos garantizada la respuesta, ¿no? Es a veces un poquito complejo, pero si no tenemos la respuesta, seguramente la podemos buscar y alcanzárselas. Aldo nos pregunta, ¿qué tiempo llevó la investigación? La investigación completa demoró, es una muy buena pregunta, demoró un total de 4 meses y medio. Para que ustedes se den una idea, cuando nosotros empezamos la investigación, bien, ya habían ocurrido un total de 18 hechos. Al momento de que comenzamos con las líneas investigativas y demás, ya habían ocurrido un total de 21 o 22 hechos. Cuando terminamos la investigación, habían ocurrido un total de 42 hechos. O sea que entre que iniciamos la investigación y terminamos la investigación, se sucedieron, ya les digo, alrededor de 20 robos. O sea, la verdad fue bastante complejo. Lilia nos pregunta, ¿cuántas personas trabajaron en la investigación? Bien, te puedo hablar directamente por la gente que trabajamos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Aquí en total trabajamos 3 personas, no full time a la investigación, pero en Rosario sí que se involucró mucha más gente. Trabajaron 2 fiscalías adjuntas, que son en total 9 personas, obviamente que no era la única causa que tenían, y a su vez también gente de la PDI. Nosotros trabajamos acá con gente de Policía Metropolitana también, trabajamos con una brigada que tenía 4 personas, que estuvo realizando, nosotros realizamos algunas tareas de campo y ellos realizaron otras. Bien, ¿debieron pedir las antenas de todas las empresas? Sí, exactamente. Nosotros lo que hicimos fue ubicar cada uno de los domicilios, y luego solicitar la actividad de cada una de las antenas en un rango horario, en una fecha determinada, puntual, y a partir de eso sí comenzamos lo primero que tenés que hacer antes de hacer un entrecruzamiento de datos es unificar la forma que tiene la información, ¿no? Eso es muy importante porque muchas empresas te dan los teléfonos, por ejemplo, con 0, 11, 15, tal número, y otras directamente empiezan con 11, y así. Entonces lo primero que hubo que hacer era parametrizar toda la información y establecer, digamos, la misma forma de los números de abonado para que el cruce salga bien. Así que bueno, esa es una tarea, la verdad nos llevó bastante tiempo también. Bueno, y si no tienen más preguntas, si les parece bien, vamos a pasar al ciclo de concientización. El ciclo de concientización incluye algunos videos. Yo no sé si se van a ver bien o no, vamos a hacer la prueba. Si se ven y se escuchan, bueno, en realidad no tienen sonido, me van a estar escuchando a mí. Pero si no se ven bien, vamos pausando y les voy mostrando puntualmente lo que les quiero mostrar. Mati, te interrumpo un minuto nuevamente. Sí, te escucho, Brian. Ahí Emi te envió 3 preguntas más que Perfecto. quedaron en Justo privado. Bien, excelente. Bueno, vamos a contestar entonces estas preguntas. La primera pregunta dice, la función hash nos permite generar una trazabilidad de la evidencia durante todo el proceso de investigación y posterior proceso.
¿qué pasa si cambia el valor hash durante el proceso? ¿Tiene valor jurídico? Es una muy buena pregunta. La lógica es que el valor hash no debería modificarse. Si existió una modificación en el valor hash, el valor jurídico, digamos, que va a estar cuestionado. Puede haber una solicitud, digamos, por parte de la defensa de nulidad de la prueba. Con lo cual, en ese caso, lo que yo haría, particularmente, sería, sin entrar en ningún tipo de discusión, si nosotros tenemos el elemento que fue secuestrado resguardado, volver a realizar una adquisición forense, ¿bien? Y trabajar sobre la nueva adquisición forense, exactamente con la misma metodología que fue realizada la primera. Si no poseemos ese bien, vamos a tener que realizar un peritaje para determinar, digamos, si pudo haber existido alguna modificación o alteración de la evidencia digital. Pero sí, digamos que ahí ya si se modifica el valor hash, estamos en un brete en principio. Bien, segunda consulta. En el caso de análisis de celulares, ¿qué software utilizan para desencriptarlo, para analizarlo con UFED? Bien, como dijo Diego en la charla que dio para el conversatorio, en general no es que un software te permita descifrar o desencriptar, como se dice muchas veces, el contenido de un teléfono celular. ¿Cómo funciona en general el software para extraer información de teléfonos móviles y afines? Funciona explotando una vulnerabilidad que posee el sistema, ya sea, bueno, el sistema operativo o alguna herramienta propia del buteo de los teléfonos celulares, para pasar por alto ese cifrado y poder acceder a la información. Pero no es que rompe puntualmente un cifrado. O sea, si nosotros pudiéramos hacer una extracción física de un teléfono que está cifrado, no vamos a tener una herramienta puntual para descifrar su contenido. Bueno, espero haber respondido ahí a la pregunta. Y la última dice, ¿es la misma persona el técnico que va a la escena del hecho y la que trabaja en el laboratorio después? Muy buena pregunta también. Sí, en general es el mismo perito el que va al lugar del hecho del que realiza la tarea técnica en el laboratorio de informática. Ahora, ¿qué es una realidad? Una realidad es que cada vez más investigadores o funcionarios que van al lugar del hecho, cuando se trata únicamente de secuestrar elementos tecnológicos y demás, cada vez son más los investigadores y los funcionarios que están capacitados para discernir qué tipo de elemento tecnológico es funcional o sirve, digamos, secuestrar y cuál no. ¿Bien? Pero si se realizan tareas técnicas en el lugar, puntualmente sí. ¿Es la misma gente o puede haber, digamos, dos laboratorios? Pero en general, digamos, en todos lados hay escasez de gente que realice esta tarea, con lo cual suele ser la misma gente. Así que bueno, nada, con esto damos por concluida la clase de hoy. Brian, Emi, si les parece bien, vamos a darle el pie a la charla del ciclo de concientización que tenemos. Mientras Fernando me dice, del módulo anterior, ¿qué software usaron para analizar el paquete? Ethereal. Ahí me mataste. Emi, no sé si querés responder vos esta pregunta o se la respondemos después a Fernando. A ver, Mati, ahí la estoy leyendo porque estaba filtrando un gran caudal de preguntas. Una pregunta que no del módulo anterior. ¿Qué software usaron para analizar qué paquete? Bueno, después Fernando, volvemos, Sí. si querés enviarnos un correíto electrónico. Sí, y te lo contestamos. Exactamente. Bien. Bueno, José también nos consulta si le vamos a dejar algún modelo de informe. Bueno, podemos hacerlo. Arma un modelito de informecito técnico, de dictamen pericial, y se los enviamos por correo con la notificación de la próxima clase. ¿Qué te parece, Emi? Me parece excelente. Sí, de paso le sumamos todas las clases alguna sorpresa como esta. Así que excelente. Dale. Bueno, vamos a darle paso entonces, si les parece bien, al ciclo de concientización. Voy a hacer una muy breve introducción.
y ya estamos iniciando. Bien, bienvenidos a todos. Mi nombre es Matías Fernández Noguera. Hoy vamos a estar charlando en un ciclo de concientización tecnológica sobre qué comen nuestros hijos. Bien, este nombre no es caprichoso al respecto del contenido de la charla. Todos sabemos que la alimentación de nuestros hijos, bien, influye definitivamente en el desarrollo físico, psíquico y emocional de los chicos. Todos sabemos que, los que tenemos hijos por lo menos, sabemos que existen distintas etapas, ¿bien?, en donde los chicos tienen que ir teniendo una alimentación basada justamente en distintos aspectos a tener en cuenta. Entonces, los que somos padres, yo soy papá de 2 nenas, una de 4 años y una de 7 años, los que somos papás cuidamos muchísimo lo que consumen nuestros hijos, o intentamos cuidar muchísimo lo que consumen nuestros hijos. Es ahí que nos enteramos muchas veces de que algunos alimentos no son tan buenos, o porque tienen grasas trans, o porque son altos en sodio, o porque por X motivo, ¿bien? Entonces, en este sentido, ¿qué pasa también cuando los chicos crecen un poquito más? ¿Bien? Como padres tenemos que ser muy conscientes de qué consumen nuestros hijos. Y es aquí cuando comienza el camino del consumo de la tecnología. Si como padres, como hermanos mayores, como tíos eh, o como abuelos, tenemos, digamos, mucho cuidado con lo que consumen nuestros hijos como alimento, de la misma forma tenemos que hacerlo con la tecnología. ¿Bien? El nombre, digamos, del ciclo de concientización es una analogía de alguna forma, y aquí se nos presenta una gran oportunidad para aprovechar algunos aspectos de la tecnología. Nosotros no queremos enfocarlo únicamente en los aspectos negativos de la tecnología. La tecnología, como cualquier otra cosa, lógicamente, si es mal empleada o si se utiliza con un fin no adecuado, puede provocar daño. Bien, pero si se utiliza correctamente, al chico le puede brindar un alto nivel de conectividad, bien, conectividad con pares, con sus amigos, y conectividad incluso con los padres, bien. A su vez también tenemos plataformas que están asistiendo al aprendizaje. Hoy por hoy, digamos, en esta situación en la cual estamos viviendo, digamos, eh, eh, con el tema del aislamiento social obligatorio y demás, el aprendizaje se da muchas veces a través de la tecnología, y todas las escuelas y todos los colegios están estableciendo una forma o una herramienta tecnológica para poder brindar aprendizaje a los niños, ¿bien? Para poder generar, digamos, contenido educativo, y es incluso a través de esta plataforma que estamos realizando ese proceso. Y también tenemos que observar y prestar especial atención al contenido adaptado para niños, ¿bien? Tenemos que tener en cuenta que muchas aplicaciones y digamos, muchos contenidos están siendo adaptados para los niños, y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora les voy a mostrar algunos videos, bien, de aplicaciones que pueden estar en cualquier teléfono celular, de algunas de las más conocidas, y quiero que ustedes, si no se pararon a prestar atención exactamente cómo funcionan, o no saben, o digamos, no tienen chicos en la familia, con lo cual poder apreciarlo, vean cómo funcionan estas aplicaciones. Vamos a ponerle play. En este caso, ya vemos que hay una propaganda abajo, bien, de esta aplicación Wabi, vemos que hay varios juegos, tocamos en el juego de pintar, nos propone distintos niveles de dificultad,
vamos a seleccionar un nivel de dificultad y comienza el juego, ¿bien? El niño automáticamente está entretenido, jugando, realizando la actividad que propone, ¿bien?, esta aplicación. Al finalizar un nivel, vemos que automáticamente nos exhibe una propaganda bien en el medio de la pantalla, ¿bien? Luego de finalizar este nivel, que irónicamente era mucho menos complejo que el anterior, nos aparece ese cartel de descansar, tomate un segundo para descansar mientras mirás esta otra propaganda. Y luego, transitando otro nivel, nuevamente, al finalizar, nos indica victoria y permanentemente, lógicamente, una publicidad, ¿bien? Esto más o menos para que se den una idea cómo funciona una aplicación, digamos, ya les digo, de las más conocidas para chicos. Tenemos que tener en cuenta que nosotros sabemos, o más o menos nos damos una idea de cómo funcionan las aplicaciones y cómo funciona la publicidad, ¿bien? Pero hay muchos chicos que están utilizando este tipo de aplicaciones, que tienen alrededor de 6, 7, 8 años, y están permanentemente siendo bombardeados con publicidad. Bueno, esta puntualmente tenía sonido, así que bien. Y a su vez también tienen la posibilidad de cliquear en un botón para ver una propaganda de 25 segundos o 30 segundos, y al finalizar esa propaganda son recompensados con una cantidad de monedas o lo que fuese que se utilice en este juego, ¿bien? Ahora les traigo esta otra aplicación, ¿bien? Es una aplicación en donde podés vestir a estas muñecas, digamos. En este caso, bueno, directamente vamos a ir a seleccionar, no sé, un pelo, podemos seleccionarle algún aditamento, un vestido, etcétera. Sin mencionar, que también lo quiero mencionar, que además tenemos que estudiar el tipo de permisos a los cuales accede la aplicación, ¿bien? En muchos casos, por ejemplo, para obtener una foto de esas muñequitas que nosotros vamos vistiendo, le tenemos que dar acceso al almacenamiento masivo del dispositivo, ¿bien? No quiero decir que la aplicación de por sí esté accediendo y copiando y robando información, no es algo que suceda comúnmente, pero tenemos que tener en cuenta que está teniendo acceso a información, puede tener acceso a información privada del usuario. Bien, terminamos de vestirla, inmediatamente una propaganda. Y ahí podemos iniciar nuevamente, siempre por supuesto con la publicidad abajo. Esto es de otra aplicación también que está en el Play Store de Android. Vamos a ver que la aplicación se llama My Baby Unicorn. Lo voy a ir adelantando un poco. Bien, acá vemos que luego de un ratito, aparentemente, a ver, fueron 40 segundos de uso de la aplicación, aparece la primera publicidad. A los 40 segundos de utilización de la aplicación. Muchas veces, incluso, lo realizan de una forma, digamos, un poco engañosa, para que nosotros tengamos que apretar la X y en realidad la X no cierra la publicidad, sino que nos lleva al acceso directo para descargar esa aplicación, ¿bien? En este caso, el chico está
jugando tranquilamente. Y aquí quiero entrar también en algunos de los detalles. Aquí creo que se puede ver bien. Fíjense que uno de los disfraces con los cuales yo puedo vestir a este bebé unicornio, que es el que está aquí, que parece una calavera, automáticamente ya tiene debajo un botón que dice Add Get Free. O sea que motiva al chico a que para obtener esa vestimenta tiene que ver una publicidad, ¿bien? Entonces aquí es donde nosotros empezamos a reflexionar al respecto de qué es exactamente lo que están consumiendo nuestros hijos. O sea, el mensaje que les estamos dando es, vas a recibir una recompensa por consumir esa publicidad. Entonces, básicamente estamos hablando de una gran cantidad de aplicaciones que como única finalidad tienen que la instalen niños, bien, porque la gran mayoría son juegos para chicos muy chicos, y tienen como única finalidad reproducir incesantemente publicidades una y otra y otra y otra vez. Y ya les digo, en este caso, por ver la publicidad, el chico ganó en su avatar este obsequio que es este trencito. ¿Bien? Bueno, esto es al respecto de aplicaciones y publicidad en los chicos. Ya vimos que un chico que tal vez está jugando 2 minutos con el teléfono celular, ya vio 3 propagandas de entre 15 y 20 segundos. Luego también lo que quiero destacar es que existen aplicaciones para control parental, ¿bien? Existen en Google Play, en App Store, etc. Muchas aplicaciones, pueden investigar un poquito, hay algunas que están muy bien puntuadas. Tengan cuidado también en algunas aplicaciones que aparecen como publicidad, irónicamente, y con las cuales podemos aplicar alguna suerte de control sobre el contenido que ven y que consumen nuestros hijos en sus dispositivos móviles. Y a su vez también les quiero contar o poner, digamos, en discusión el tema de la utilización de YouTube, sobre todo cuando el dispositivo no solo es utilizado por los chicos, sino que es también utilizado por los adultos. En este caso, por ejemplo, aparece una multiplicidad de contenido, alguno para adultos, otros para chicos, y todo mezclado en este mismo usuario. Por eso, siempre es preferible utilizar, por ejemplo, en este caso, la plataforma YouTube Kids, y en el caso de que el dispositivo sea del chico, tal vez utilizar una cuenta aparte de Google para configurarlo y poder, digamos, incluir dentro de la utilización de todas las aplicaciones que tenga, si existen, las versiones ajustadas en contenido para chicos. Bien, ¿cuáles son los riesgos entonces de no controlar, digamos, lo que consumen nuestros hijos a nivel, digamos, de tecnología? En primer lugar, la falta de privacidad. La falta de privacidad puede estar dada, digamos, desde múltiples aspectos, eh, tanto desde que las aplicaciones estén accediendo a información privada que no deberían estar accediendo, como también que el chico publique, digamos, información que no debería estar publicando. Por otro lado, el fraude, lógicamente, digamos, es posible que un chico que utiliza algún medio tecnológico pueda llegar a ser víctima de alguna suerte de fraude. Eh, Todo, lógicamente, hay que vincularlo y relacionarlo con la edad que tenga el chico que está utilizando el dispositivo. Por otro lado, ciberbullying es otro de los elementos a los cuales tenemos que prestar especial atención. Y también, por último, el grooming, que ya hemos charlado a lo largo del conversatorio y de este curso un poquito de lo que se trata, que básicamente es, digamos, la vinculación de adultos por medios tecnológicos con menores de edad con una finalidad predominantemente sexual. Así que bien, con esto terminamos el ciclo de concientización. Les agradezco muchísimo a todos
y no sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda. Bien, Mati, ahí les dejé habilitado el chat a todos para que puedan hacer sus preguntas. Excelente. Igualmente van a haber muchas preguntas que les voy a solicitar que por favor lo envíen por correo electrónico debido a la masiva cantidad que hemos recibido durante la clase, como para poder ser respondida todas las que necesiten. Aparte de eso, mientras van apareciendo las preguntas y las vas leyendo, Mati, quiero agradecerte por la excelente presentación y la clase del día de la fecha, y bueno, por este último paso para concientizarnos, sobre todo para aquellos, no solo padres o no, sino para el que tiene un hermanito, una hermanita, el primo, que llegue esa concientización a todos los menores. Sí, exactamente. Es la idea. Puntualmente, a ver, yo lo veo con mis hijas, intento que descarguen, digamos, la menor cantidad de aplicaciones posibles. Cada vez que van a poner un juego, le digo, bueno, elegí qué otro juego vas a sacar, y así, digamos, y estoy permanentemente mirando qué es lo que están consumiendo y a su vez consumiéndolo con ellas. Y en cuanto noto que hay algún juego que es, digamos, abusivamente, que exhibe publicidades abusivamente, digamos, intento sacarlo. Ahí Martín preguntaba cómo hay que proceder cuando a los niños se les aparecen personajes como Momo o Ayuwoki. Bueno, en ese caso, cada plataforma tiene, digamos, su metodología para denunciar contenido de este tipo. Eh, en general son enlaces o videos que duran poco tiempo porque se denuncian más o menos masivamente. Pero la mejor forma de evitar, digamos, eh, cualquier inconveniente que pueda suscitarse a partir del consumo de este tipo de material por parte de chicos es hablarlo. Si previamente nosotros consideramos que está, digamos, en su edad y en su conocimiento tecnológico apto para el consumo de determinado material, no hay problema con que lo consuma. Previamente hay que hablar con los chicos y, insisto, consumirlo junto con ellos para experimentar lo que ellos están experimentando, ¿no? Perfecto, yo creo que a esto le podríamos agregar como sorpresa para las personas cuando le estemos enviando el mail, algunos consejos en cuanto a las aplicaciones de control parental. No sé qué te parece, Mati. ¿Cómo? No terminé de escuchar lo último. Que le enviemos, ahora cuando le enviamos el correo electrónico a todos, enviarle algunos consejos en cuanto a aplicaciones de control parental, las que Sí, vos excelente. consideres como que se puedan recomendar. Dale, excelente. Bueno, Alejandro, después si te parece bien a esa duda que nos consultás, vamos a contestártela por correo electrónico para, digamos, ultimar algunos detalles. Pero en general, la lógica es que la gente que trabaja en una fuerza de seguridad o en un ministerio público, o lo que fuese, debería tener una cuenta oficial, ¿bien? Con la cual se podría llegar a registrar dentro de la página de Law Enforcement de Facebook. Bueno, listo, entonces, Mati, otra vez nuevamente agradecerte y ya con esto vamos dando por concluido la clase del día de la fecha. Y bueno, quiero recordarles a todos que nos queda pendiente el domingo 19 a las 20 horas de la mano de Diego Bucci para desarrollar el cuarto y último encuentro que se titula Tiempo que pasa, verdad que huye. Por mi parte, quiero agradecerles nuevamente a todos, agradecerte a vos, Mati, y ya con esto finalizamos. Bueno, gente, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo el domingo. Cuídense mucho. Hasta luego y abrazos digitales para todos.